Bien, vamos ya entonces a estar entrando a esta serie que le hemos titulado Los juicios de la gran tribulación. ¿Ya? Los juicios de la gran tribulación, vamos a estar entonces abordándolo en 3 estudios. ¿Ya? 3 estudios. El primer estudio que vamos a desarrollar será entonces, que será el día de hoy, el estudio que vamos a desarrollar el día de hoy, serán los 7 sellos, ¿ya? Los 7 sellos. Ese será el estudio que vamos a estar abordando el día de hoy a mucha profundidad en este tiempo que estamos viviendo. Los 7 sellos, entonces, será el tema que vamos a compartir en el estudio el día de hoy. Bueno, bien, para esto es muy importante que usted mantenga, por supuesto, abierto el libro del Apocalipsis, donde allí vamos a estar desarrollando esta temática, el libro del Apocalipsis, desde el capítulo 6 en adelante, ya, desde el capítulo 6, específicamente desde los versículos 1 en adelante, vamos a estar hablando esta temática de los 7 sellos, ¿ya? Muy importante que usted pueda ir entendiendo todo lo que vamos a estar abordando el día de hoy, ¿ya? Apocalipsis, entonces, en el capítulo 6, vamos a estar trabajando desde ahí en adelante. Bien, nosotros hemos definido una posición bien clara en cuanto a lo que es el tema del libro de Apocalipsis, ¿ya? Y en esto quiero ser bien enfático para entrar en el tema el día de hoy. Entendemos que hay diferentes mecanismos de poder interpretar el libro de Apocalipsis. Hay quienes creen o tienen alguna posición diferente a la de nosotros o a la mía en este caso. Yo represento una posición futurista en cuanto al libro del Apocalipsis. Ya, para entender esto, vamos a definir esto en relación, por supuesto, a lo siguiente. Nosotros somos futuristas en cuanto al libro de Apocalipsis y sostenemos que, y somos pretribulacionistas también, ¿ya? Porque creemos que el arrebatamiento es el evento inicial o que abre la puerta a los eventos escatológicos, según el libro de Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 1 en adelante y otros tópicos más. También somos premilenialistas porque creemos que el rey viene a establecer su reino. Eso no tenemos ningún problema en decirlo. Y entonces vamos a iniciar sosteniendo lo siguiente. Está saliendo ya en su pantalla. Sosteniendo que, por supuesto, creemos y entendemos que la clave para poder entender entonces el libro de Apocalipsis está allí en el capítulo 1 y el versículo 19. Vamos a partir de este tópico, ¿ya? ¿Qué dice este texto? Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. ¿Por qué es importante entender esto? Porque este versículo nos va a dar la clave a nosotros de que el libro de Apocalipsis está dividido para que nosotros podamos entender de una forma clara y precisa las profecías. Primero, escribe las cosas que has visto. ¿Cuáles son las cosas que has visto? Todas las que van desde el capítulo 1, versículo 1 al 20, que es la revelación, las cosas que has visto. Y en segundo lugar, las cosas que son las que van de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, por supuesto, al capítulo 3, versículo 22, las cosas que son. Y posteriormente, las que han de ser después de estas. Apocalipsis capítulo 4 al capítulo 22 son exclusivamente profecías en la palabra del Señor. Ya, eso es muy importante que lo podamos entender, ya, para sentar un precedente en cuanto a lo que nosotros creemos en cuanto a la profecía bíblica. Es muy importante que lo podamos entender.
Si lo hacemos de esa manera, entonces vamos a definir algunas cosas que son bien claras para entender este tipo de temática, ¿ya? Vamos a entender entonces lo siguiente. Vamos a entender lo siguiente. El libro de Apocalipsis, entonces, lo vamos a entender de la siguiente manera. ¿Ya? Lo vamos a entender de la siguiente manera. Mire qué interesante lo que estamos mostrando acá. Es muy importante que usted lo pueda entender, ¿verdad? Lo que le estamos mostrando. Porque esto nos va a dar, ¿verdad?, la claridad de lo que es y cómo lo entendemos el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, ¿qué es lo que está viendo usted en su pantalla? Entendemos que el arrebatamiento, entonces, según lo que está viendo usted en su pantalla, el arrebatamiento iniciaría en los primeros versículos del capítulo 4, y el capítulo 4 entonces nos correspondería, según el libro de Apocalipsis, lo que es la visión que Juan tiene de Cristo en el trono. Ya el capítulo 5 estaríamos hablando del rollo y el cordero. No se olvide de que ahí hay un tema muy importante y que tiene que ver con el hecho de que no había nadie digno en el cielo, ¿verdad?, de tomar el libro y abrir el sello. Los sellos, de los 7 sellos propiamente tal, que como vamos a ir analizando más adelante van a abrir el escenario para que los siguientes juicios, las 7 trompetas posteriores y las 7 copas puedan venir a cumplimiento. Tienen que abrirse los sellos primero. Entonces, en el capítulo 5, al parecer no había nadie digno de tomar el libro y abrir los sellos. Y ese es el momento cuando las Sagradas Escrituras dice que Juan lloró, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Juan lloró porque no había nadie digno de tomar el libro, ¿verdad?, y de abrir los sellos. Pero dice que entonces uno de los ancianos, uno de los prominentes arriba, le anunció a Juan y le dijo: no temas, Juan, porque he aquí el león de la tribu de Judá, este ha vencido y este tiene la potestad, este tiene la autoridad, ¿verdad?, para tomar el libro y abrir su sello. Eso es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque al apreciar esto, al ver esto, nos damos cuenta entonces que ya en el capítulo, ¿verdad?, en el capítulo 6 y los primeros versículos en adelante comienzan a abrirse los sellos. Y primero tenemos que entender una cosa, que los sellos van a representar va de los sellos, de que se abran los sellos, va a depender que se puedan abrir los otros juicios sobre la tierra. Las 7 trompetas y las 7 copas. Porque si nosotros analizamos, nos damos cuenta que el último sello representa el momento en que se van a abrir los otros juicios, las 7 trompetas, y la última trompeta va a abrir el escenario para que vengan los juicios de las 7 copas. Entonces es muy relevante que entendamos que en este momento, en el capítulo 6 en adelante, inicia el periodo de la gran tribulación. Vamos a dar más detalles más adelante, por supuesto, acerca de esto. Inicia el tiempo, inicia ese periodo, y va a concluir el periodo de la gran tribulación en Apocalipsis capítulo 18, con la caída de la Babilonia, ¿cierto? Y posterior capítulo 19, cuando viene Cristo a establecer su reino milenial. Eso es importante que se entienda. Por lo tanto, desde el capítulo 6, versículo 1 en adelante, hasta los últimos versículos del capítulo 18 de Apocalipsis, representaría el periodo de la gran tribulación, y ya el capítulo 19 sería la venida de Cristo en gloria. Eso es muy importante que lo podamos entender para ir avanzando en la temática de los 7 sellos, ¿ya? Ahora bien, dentro de esto hay cosas que son muy importantes que nosotros tenemos que entender a cabalidad, con mucho cuidado. Y vamos a estar hablando detalles, por supuesto, acerca de esto, ya que estamos ya adentrados en este maravilloso estudio el día de hoy. Bien, vamos a mostrarle esto ya.
Este es lo que se comprende entonces como el periodo de la gran tribulación. Ya vamos a estar dando detalles más adelante de este tiempo, de este periodo. Y no es otra cosa que un periodo de 7 años, dividido en 3 años y medio, ya, que va a haber un escenario, un tipo de escenario, y el segundo periodo de los 3 años y medio va a tener otro tipo de escenario. Eso lo vamos a estudiar a medida que vamos avanzando un poco más adelante. Van a haber muchos factores, muchos elementos que van a ser determinantes para que el escenario cambie entre los primeros 3 años y medio y los segundos 3 años y medio. Es importante que lo vamos a ir desglosando a medida que vamos avanzando en la temática de los 7 sellos. ¿Ya? Bien, seguimos entonces. Es importante también que podamos afirmar y que podamos sostener lo que ya le estoy mostrando en su pantalla, una representación gráfica de lo que serían entonces los 7 sellos a grandes rasgos. Está bien, vamos a ir analizando cada uno de los sellos a medida que vamos en el estudio, pero el primer sello va a representar la aparición de un gran líder, ¿ya? Eso lo vamos a encontrar en los primeros versículos del Apocalipsis capítulo 6. El segundo caballo va a ser también una consecuencia de la aparición de este líder anticristo, que serán que las guerras cortarán la paz en la tierra. El tercero será el caballo negro, que es el hambre que dominará la tierra. Vamos a dar detalles profundos a medida que vamos avanzando. El cuarto será el caballo amarillo, que es la muerte, será seguida por el Hades, que matará a la cuarta parte de los habitantes de la tierra. ¿Ya? El quinto sello entonces será las almas de los mártires bajo el altar en el cielo. El sexto sello será la ira de Dios y del Cordero, que afectará al sol, la luna, las estrellas y el cielo, etc. Y el séptimo sello entonces será el silencio, que va a ser la presala, podría ser el presagio a la aparición de los 7 posteriores juicios, que serían las 7 trompetas. Por eso Juan lloraba, porque no había nadie digno arriba de tomar el libro, ¿verdad? Y de poder abrir su sello. Y es importante que lo podamos entender con claridad. Porque cuando Juan se da cuenta que sí hay uno que es digno de tomar el libro y de abrir los sellos y poder moverse en esa tremenda necesidad que había, entonces ninguno de los juicios podrían haber venido si no fuera porque apareció quien era digno de tomar el libro y abrir los sellos, que en este caso era la persona misma de Jesucristo. Eso es muy importante que lo podamos entender. ¿Está bien? Bien. Estamos tocando entonces este tema y vamos, según avanzando, vamos a ir entrando en profundidad, pero es importante que podamos entender algunas cosas prácticas y sencillas primero, ¿ya? Y que están muy relacionadas con este periodo de la gran tribulación. Daniel lo va a describir también en sus 70 semanas, donde él habla acerca de las 70 semanas que estaban destinadas para el pueblo de Israel. Lo va a describir como la semana septuaginta o la semana 70 en este caso, que va a querer decir lo mismo, que es el periodo entonces de la gran tribulación. Pero para esto hay cosas que son muy importantes que tenemos que abordar, que tenemos que entender, y vamos a ir hablando un poco acerca de esto también. Primero vamos a dar algunos detalles acerca de qué es la gran tribulación. Bueno, la gran tribulación entonces será un periodo de 7 años, donde uno de los principales objetivos será el rechazo de Cristo, ¿ya? Y su palabra. Durante este periodo, muchos santos, es decir, mucha gente que no se preparó, porque hay que entender una cosa: lo que estamos esperando, lo que la iglesia está esperando ahora, es el arrebatamiento de la iglesia.
valga la redundancia, el arrebatamiento. Y los que no estén preparados para el arrebatamiento, entonces se quedarán al periodo de la gran tribulación, y muchos de ellos entonces van a tener que sufrir persecución como objetivo de la ira de Satanás y de su impiedad. Daniel capítulo 9 versículo 27, lo que les decía anteriormente. ¿Qué es lo que dice el texto? Y por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, aquí Daniel, bueno, para el pueblo judío, esto lo quiero explicar para que sea entendible, para el pueblo judío hay semana de días y semana de años. Ya, semana de día y semana de año. Pero cuando se refiere a esta profecía, está hablando específicamente de semana de años. Ya en otros estudios que tenemos en nuestro canal de YouTube hemos dado los detalles técnicos, a qué se refiere, cómo están divididos los 490 años de las profecías para el pueblo de Israel, y cómo también se han cumplido 69 semanas, ¿verdad? Y el tiempo se detuvo y faltan 7 años, o sea, tenemos 483 años cumplidos y faltan 7 años para cumplir la profecía de la semana Septuaginta o la semana número 70, que eso evidentemente corresponde al periodo de la gran tribulación. Es importante que lo podamos poner ahí bien claro. Entonces Daniel, ¿qué es lo que dice? Dice algo muy importante. Dice el profeta Daniel: y por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos. Está hablando del líder anticristo, que vamos a estar dando detalles más adelante cuando entremos ya a Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 en adelante. Este líder confirmará el pacto ya con el... Aquí quiero hacer una aclaración, porque vamos entrando ya más adelante en detalles también. Hoy el pueblo hebreo, el actual pueblo de Israel, necesita con urgencia un acuerdo. Nosotros hemos dicho en otros estudios también que el actual pueblo de Israel, por supuesto, son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Y los árabes, en este caso, son los descendientes de Ismael, también hijo de Abraham. Entonces, por miles de años, ellos se han peleado a la descendencia. Los hijos de Ismael, los árabes, ¿verdad?, sostienen de que ellos son los hijos de la promesa, pero los hijos de Isaac, que en este caso son los hebreos, ellos dicen, no, nosotros somos los de la promesa. Entonces, ¿qué ocurre? Actualmente hay un gran conflicto. En nuestro canal de YouTube hemos hablado también hasta la saciedad sobre este tema. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en el periodo posterior al arrebatamiento ocurrirá que habrá un compromiso, habrá un gran acuerdo que se tendrá que firmar entre los hebreos y lo que es el mundo árabe. El punto que es acá es que el anticristo, este líder, estará de parte de los hebreos. ¿Por qué? Porque ellos están esperando al Mesías. No creyeron en Jesús el Mesías. Lo que están esperando entonces, y ha de venir en algún momento determinado, que nosotros creemos que es el anticristo, será un antimesías. Es decir, alguien antagónico al verdadero Mesías que nosotros creemos. Y por supuesto, de parte de los judíos estará el anticristo los primeros 3 años y medio. Vamos a dar detalle más adelante sobre eso. Y entonces él dice, el texto que estamos leyendo acá, que es muy importante que lo podamos entender de principio esto, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Claro, él hará un acuerdo entonces, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa? Que este líder llamado anticristo, en algún momento determinado, al concluir los primeros 3 años y medio y al dar inicio a los segundos 3 años y medio, se le apoderará un demonio sin precedentes sobre la vida de este líder, y entonces él comenzará desde ahí en adelante lo que es el periodo de la abominación desoladora, de cual Daniel habla, de cual Mateo también habla. Y entonces ahí en ese momento los judíos se darán cuenta que realmente el Mesías no era el Mesías, sino un antimesías. ¿Y qué es lo que dice? Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso es importante que lo podamos entender. Entonces, el periodo de la gran tribulación será un tiempo donde, por supuesto, este líder va a reinar, va a gobernar,
Vamos a ir dando detalles más adelante cuando aparezca y cómo va a aparecer también. Pero es importante que nosotros podamos entender qué es lo que es entonces también la gran tribulación. Ahora, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, este periodo también es conocido, escuche esto con mucha atención, es conocido como el día de la ira de Jehová. ¿Ya? Vamos a dar detalles sobre esto, vamos a estar hablando detalles acerca de lo que es el día de la ira de Jehová. Usted dirá, pero ¿qué representa el día de la ira de Jehová? Primero, hay que entender que se está refiriendo al tiempo de la gran tribulación. Y no es un día de 24 horas, sino que será un tiempo que según escatológicamente representaría un tiempo de 7 años en la tierra. Pero ¿qué es lo que dice, por ejemplo, el mismo profeta Sofonías? ¿Qué dice que ocurrirá? Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18. ¿Qué es lo que dice? Cercano está el gran día de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga, dice, la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla, de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta, escuche esto, y de algazara sobre las ciudades fortificadas, ciudades fortificadas, y sobre las altas torres. Y atribularé, dice, a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Mire qué interesante. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada a todos los habitantes de la tierra. ¿Qué significa esto? Que ya en el Antiguo Testamento aparece la descripción técnica del día de la ira de Jehová. ¿Y qué es entonces el día de la ira de Jehová? Es un periodo, es un tiempo, no son 24 horas. Será un tiempo que entendemos, vuelvo a repetir, escatológicamente como el periodo entonces de la gran tribulación, un periodo de 7 años, donde tendrá cabida 21 juicios de Dios sobre la tierra. Eso es muy importante que tenga que ser entendido, porque en el capítulo 6, entonces, en el capítulo 6 en adelante, va a iniciar el periodo de la gran tribulación, y lo va a hacer lógicamente con la aparición de un líder, de un gran líder. Y eso es entonces donde vamos a ir, por supuesto, trabajando más adelante lo que estoy diciendo, pero quiero que comprendamos algunas cosas más en cuanto al día de la ira de Jehová. Será terrible este día, no lo veamos ya como un día de 24 horas, sino más bien tenemos que aprender a verlo como un tiempo en el plan escatológico, ¿ya? Cuando la Biblia habla del día de la ira del Dios Todopoderoso, no se está refiriendo, vuelvo a repetir y a ser enfático en esto, no se está refiriendo a un periodo de 24 horas. No se está refiriendo a un tiempo de 24 horas. El día de la ira de Jehová se está refiriendo a un tiempo que escatológicamente entendemos nosotros que es un periodo de 7 años. Eso es importante que lo podamos entender. Tenemos o hay más evidencia bíblica de este llamado día de la ira de Jehová. Entonces, ¿cómo lo aborda el Antiguo Testamento? Vamos a ver eso y vamos a estar abordando algunos textos muy importantes para entender esto también. Por ejemplo, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras en Daniel capítulo 12 versículo 1? Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Se está refiriendo al día de la ira, es decir, al tiempo de la gran tribulación. Isaías capítulo 26 versículo 20 dice: escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Mira lo que la Biblia dice. Isaías capítulo 2 versículo 12. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y sobre todo altivo. Isaías capítulo 13 versículo 6 y Joel capítulo 1 versículo de 15 hablan, dice: aullad porque cerca está el día de Jehová.
Ezequiel capítulo 30, versículos 3 y 2. Cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo. Amós capítulo 5, versículo 18. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos diciendo evidentemente que será un tiempo, mis amados hermanos, sin precedente sobre los moradores de la tierra. Y eso se tiene que entender. ¿Qué entendemos más acá? Entendemos que será un tiempo entonces, un tiempo de trompeta, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de padecimiento para los moradores de la tierra. Ahora, en este tiempo, la gente irá tras sus propias necesidades. Y vamos a, por supuesto, a medida que vamos avanzando, vamos a ir dando detalles más técnicos sobre esto. Jeremías capítulo 30, versículo 7 dice, tiempo de angustia también para Jacob. Claro, porque en aquellos entonces Israel ocupará un plano muy importante en lo que serán entonces los eventos que han de ocurrir. Y por supuesto Israel será el escenario que tomará el anticristo para firmar un acuerdo de parte de ellos, y a la mitad, cuando terminan los primeros 3 años y medio e inicia los segundos 3 años y medio, este gran líder se quitará entonces la máscara y el pueblo de Israel desde ahí en adelante se dará cuenta que realmente este no era el Mesías que ellos esperaban, sino que era un antimesías, un falso Mesías. Pero bien, entendamos, ya en el Nuevo Testamento, haciendo alusión a este día terrible, que vuelvo a repetir, no es un día de 24 horas, sino más bien un tiempo. Mateo capítulo 24, versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, escuche esto, porque habrá entonces gran tribulación, el cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? La Biblia entonces está marcando un precedente. Será un día en el tiempo de Dios, que por supuesto ya está marcado cuando ha de ocurrir en el tiempo de Dios. Nosotros no lo sabemos porque es el arrebatamiento de la iglesia entonces el que ha de abrir la plataforma al cumplimiento de todos estos hechos en adelante. ¿Ya? Marcos capítulo 13, versículo 19 también dice, porque aquellos días serán de tribulación, el cual nunca ha habido desde el principio de la creación, que Dios hasta este tiempo ni lo habrá. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, refiriendo y apuntando, como vamos a ver detalle más adelante, acerca de los salvos que tendrán que ser martirizados en el periodo de la gran tribulación por causa del testimonio de Cristo. Mire qué interesante. Estamos dando entonces algunas evidencias, detalles acerca de lo que es el gran día de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Ya? Detalles entonces acerca del Nuevo Testamento, de cómo el Nuevo Testamento va a describir este gran hecho. Y entendiendo ya que desde el capítulo 6 en adelante va a iniciar este proceso de gran tribulación, conocido también como la semana Septuaginta, o la semana 70, o los últimos 7 años que están destinados para el pueblo de Israel. ¿Y cómo comenzará esto? Vamos a ir entrando ya en materia directa acerca de los 7 sellos. ¿Cómo iniciará? Va a iniciar esto con lo que las Sagradas Escrituras nos describe
allá en el libro del Apocalipsis, capítulo 6. Y ahí es que vamos. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué dice allí? Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y vi a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y Juan dice, versículo 2, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí hay muchos detalles técnicos en cuanto a lo que es las características de este líder que aparecerá al inicio de la gran tribulación. Y vamos a ir abordando más adelante y vamos a dar, por supuesto, evidencias, detalles técnicos, bíblicos, de que realmente este líder es el anticristo. La aparición de este líder mundial llamado el anticristo va entonces a desencadenar la aparición, por supuesto, posteriormente de 3 jinetes más, que no son otra cosa sino son consecuencia de lo que este líder va a traer. El aparente aspecto de santidad que manifiesta provocará que los moradores de la tierra lo vean, escuche esto, como un líder capaz de hacer frente a las necesidades propias de un mundo globalizado y necesitado de establecer la paz entre tanto tipo de gobernante tratando de imponer ideas por encima de los demás, ¿sí o no? Eso lo vemos nosotros a diario a través de los medios de comunicación. Hoy prácticamente el Medio Oriente está para estallar en cualquier momento. Tenemos un frente en Medio Oriente, Israel, Hamas en contra, Hezbollah en contra, los rebeldes sirios apoyados por Irán en contra, los rebeldes hutíes en contra de Israel. Tenemos un otro conflicto entre Ucrania y Rusia que ya lleva mucho tiempo. Ahora la Unión Europea, la OTAN, están diciendo que van a entregar armamento y que Ucrania pueda atacar territorio ruso, y eso va a desencadenar, ya está desencadenando una inestabilidad a nivel mundial sin precedentes. El otro conflicto que tenemos en Asia, que es China, que quiere, por supuesto, invadir y tomar el territorio de Taiwán. Estados Unidos y los aliados están en contra de eso. Entonces, el mundo se está encaminando, escúcheme lo que estoy diciendo, a la aparición de este gran líder, que por supuesto será un representante, lamentablemente un falso representante de la paz, y será entonces un agente, por supuesto, del mismo diablo para engañar a los moradores de la tierra. Y eso es importante que se tenga que entender. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Este líder, llamado el anticristo, que aparece en el capítulo 6, porque hay muchos exegetas que dicen que no es el anticristo, pero hay pruebas fehacientes, bíblicas, que yo se las voy a ir dando a medida que vamos avanzando, que evidentemente este líder sí es el anticristo que aparece acá y le da sentido a los eventos que comienzan a suceder desde ahí en adelante. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Cómo podemos ver esto entonces? Vamos a dar algunas razones técnicas, ¿verdad?, de que realmente se puede probar de que esta es, capítulo 6, versículos 1 y 2, la aparición de este líder, el anticristo. Vamos a ver entonces, ¿cómo queda esto? Por lo menos 7 puntos muy importantes para entenderlo. Número 1, la ubicación.
¿Ya? La ubicación. Jesús está en los cielos abriendo los sellos, no montando un caballo en la tierra. Eso es número uno que se tiene que entender. Por eso estamos definiendo que sí es el anticristo. Número dos, el tiempo. Jesús no vendrá a vencer, sino hasta el final de la tribulación. Es decir, Apocalipsis capítulo 19. Y este jinete aparece al comienzo de los 7 años. En tercer lugar, la descripción no se dice lo suficiente acerca de este jinete. Si hubiese sido, por supuesto, de Jesús, Juan lo había declarado. Cuando Jesús es presentado por Juan sobre el caballo blanco en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante, hay que observar que Juan usa 6 versículos para describirlo. Si el jinete del capítulo 6 fuera Jesús, Juan lo hubiese dicho. Entonces no tiene nada que ver el jinete de caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 con el jinete de caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. En cuarto lugar, la corona. Escuche esto. El jinete se le entregó una corona. Esto es stépanos. El idioma griego nos enseña acerca de 2 coronas usadas en los tiempos del Nuevo Testamento. Una era para el victorioso, stépanos, y la otra era diadema, símbolo del poder para gobernar, o la corona del rey. La gente hacía corona de estépanos, entretejimiento de ramas, cuando los atletas ganaban una competencia. Recibían una de estas, hecho de ramas de olivos. Los soldados se burlaron de Jesús, ¿cierto? Poniéndole una corona de estépanos tejida con rama de espinas. Los creyentes reciben una corona de estépanos, pero probablemente será una corona de oro, como un símbolo de que hemos ganado la carrera. Ahí están los textos bíblicos. Cuando Jesús regrese, también muchas coronas, diademas, porque dice 19:12. Estos son los que usan los gobernantes. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos diciendo que la corona que trae es una corona no propia de él, sino que se le da a él, que se le entrega a él. Número 5, el arma. El jinete lleva un arco. Jesús no necesita un arco. Él vence con la palabra, Jesucristo. Entonces este jinete trae un arco. Pero lo curioso es que trae un arco. Solamente un arco. A diferencia de Jesús, él trae una espada, porque dice capítulo 19. Sexto lugar, los seguidores, los que le siguen, ¿a quién? A este jinete de Apocalipsis capítulo 6, son la guerra, el hambre y la muerte. Esto no es la clase de compañía que sigue a Jesús. Cuando Él regrese, vendrá con los ejércitos celestiales, Apocalipsis 19:14. Y en séptimo lugar, la autorización. El jinete se le dio poder y su corona. Jesús ya posee esta cosa. ¿Qué significa esto? Que a Él se le da y Jesús no. Jesús ya posee todos estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa claramente, según lo que hemos hablado y las pruebas que estamos dando, que este jinete entonces representa no a otro, sino al mismo personaje anticristo. Iniciará entonces el periodo de la gran tribulación con la aparición de este gran líder llamado el anticristo. Eso es importante que lo podamos entender. Y es como entonces da inicio a este periodo de la gran tribulación, y es el primer jinete que aparece entonces en los 7 sellos, el anticristo. ¿Ya? Es muy importante que pueda ser entendido eso para ir avanzando en la temática el día de hoy. Ahora,
Es muy importante que usted observe lo siguiente. Acá ahora hay una comparativa entre Cristo y el anticristo, ¿ya? Esto lo vamos a observar con mucho cuidado. Por ejemplo, no se olvide que Satanás es un imitador, un fiel imitador a lo que Cristo hizo. Claro, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El anticristo será Satanás, la serpiente antigua, tipo de Padre, el anticristo, tipo del Hijo, y el falso profeta, tipo del Espíritu Santo. Cristo, su ministerio público duró 3 años y medio. El anticristo gobernará el mundo por 3 años y medio. No se olvide que los primeros 3 años y medio será de emprendimiento para llegar al poder. Segundo, Jesucristo hizo milagros, señales, prodigios. El anticristo hará señales, prodigios, por supuesto mentirosos. Jesucristo fue herido por nuestros pecados. El anticristo en Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, será sanado de una herida mortal, donde imitará la muerte de Cristo. Cuarto lugar, es conocido por su piedad y santidad, Cristo. El anticristo es el hombre del pecado y de perdición. Mire qué contraste. En quinto lugar, fue un hombre lleno del Espíritu Santo, Cristo. Satanás, en el caso del anticristo, será quien urja al anticristo. Sexto lugar, primero fue condenado en Jerusalén, pero muy pronto será glorificado allí, Jesucristo. El anticristo primero será glorificado en Jerusalén, pero más tarde condenado allí, cuando Cristo venga en Apocalipsis capítulo 19. Séptimo lugar, él monta un caballo blanco. Apocalipsis 19. El anticristo también montará. ¿Qué montará? También montará un caballo blanco. Tiene que seducir al mundo, tiene que convencer al mundo que él será el gran líder que ha de venir a cambiarlo todo. Hay detalles muy específicos de este gran líder, el anticristo. Y por supuesto, vendrá con una señal y que por supuesto ahora no puede él manifestarse. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 al 8 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, perversidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué es lo que detiene actualmente la aparición del anticristo? Es la iglesia fiel y la iglesia verdadera, dirigida por el Espíritu Santo. Jesucristo mismo dijo: sobre esta roca, sobre el nombre de Cristo, edificaré mi iglesia, dijo Cristo, y las puertas del infierno, las puertas del Hades, las puertas del Sheol no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Qué significa? Que la iglesia, bajo la dirección del Espíritu Santo, son los que detienen la manifestación del anticristo. ¿Ya? Podríamos dar muchos detalles más del anticristo, pero es importante que vamos avanzando con los otros sellos que van apareciendo. Porque los 3 siguientes sellos, posterior a la aparición del anticristo, son consecuencia del anticristo. ¿Ya?
Vamos a ir avanzando entonces. El segundo sello. El segundo sello. Apocalipsis 6, 3 al 4. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, ¿cierto? Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio, dice, una gran espada. Es muy evidente que la imposición será uno de los principios metódicos del anticristo para establecer su reino mundial. Esto provocará una reacción en cadena de fuerte oposición a su régimen y por consecuencia conflictos armados entre países e incluso también levantamientos, resistencias indulgentes en contra del aparataje militar de los gobiernos para el periodo de la Gran Tribulación. ¿Qué significa esto? Que este líder va a proporcionar, escuche esto, va a proporcionar entonces enemistad entre los pueblos, entre las naciones, porque muchos no se van a someter al gobierno del anticristo. Y con la muchedumbre, ¿verdad?, de sus contradicciones y de sus abominaciones, van a haber naciones, por supuesto, que se le van a oponer. Y la paz que evidentemente había firmado se va a ver completamente interrumpida. No se olvide que cuando él asuma el poder y comience a ser reconocido a nivel mundial, va a tener autoridad sobre el poder político, sobre el poder económico y sobre el poder religioso. Entonces, ¿qué significa? Significa que cuando él ya se sienta que tiene el poder para gobernar, para liderar, lo que él hará entonces, intentará cambiar la situación. Y eso va a permitir que la paz de la tierra sea quitada. Y comiencen a ocurrir, como usted no se lo imagina, juicios sin precedentes sobre los moradores de la tierra. Este líder, entonces, el líder anticristo, no traerá nada bueno para los moradores de la tierra. Y va a dar paso, ya se va a quitar la paz, van a empezar los conflictos, y eso va a dar el paso. No se olvide que las guerras, lo que proporcionan las guerras entonces, son escasez, limitación para poder adquirir los elementos principales. Imagínense que prácticamente el día de hoy todo depende de lo que haga el petróleo. ¿Qué significa eso? El petróleo, a lo mejor hay muchas cosas que usted dice, pero lo que comemos, ¿cómo va a depender del petróleo? Claro, no se hace del petróleo, pero sí se transporta por medio de sistemas de máquinas, ya sea avión, barco, que es por supuesto
que es impulsado por el petróleo. Entonces, va a comenzar lo que se entiende como un tiempo donde lo que se creía ser paz, en realidad simplemente sería una falsa imagen de un falso líder. ¿Y qué va a producir? ¿Qué va a dar por consecuencia que este líder haya tenido la autoridad para quitar la paz sobre la tierra? Va a dar el pase al tercer sello. Apocalipsis 6, 5 al 6 dice: y cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Claro, cuando hay guerra, posterior a la guerra, vendrá la necesidad, vendrá el hambre. ¿Has visto cómo en el último tiempo, al sonido de la guerra, de los conflictos que están sacudiendo nuestro mundo, hemos visto cómo el valor de todos los productos y todo lo que tiene que ver con nuestra existencia se ha disparado sin precedentes? ¿Y qué dice la Biblia? El caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Qué significa esto? Que este líder, o a consecuencia de la aparición de este líder, que traerá una falsa paz y que después quitará la paz, vendrá entonces la escasez. Y oí una gran voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Quiero explicar esto un poco que sea bien entendible. 1 libra son aproximadamente 327, 330 gramos. Para hacer 1 kilo hay que tener aproximadamente 3 libras. Y el denario, 1 denario es el salario que ganaba un jornal en el tiempo del primer siglo. Eso significa que lo que alguien gane como salario en un día no va a tener ni siquiera para comprar 1 kilo de pan. Y hay países actualmente, por ejemplo, sin ir más lejos, Venezuela, donde la economía prácticamente tiene un 300% de inflación. ¿Sabe usted lo que es eso? Si aquí en Chile, aquí en Chile, tenemos inflación de 3, 3,9, 4 puntos. Y en el peor de los casos, aquí en Chile la inflación llegó a 10%. ¿Sabe usted lo que es la inflación en Venezuela de un 300%? Ahora, todo esto, por supuesto, lo que estamos viendo actualmente, no es que estemos en la gran tribulación, obedece a un patrón de principios. Imagínense cuando este líder sea el Señor de toda la tierra. Es increíble. Será una cosa increíble, hermano. Una cosa increíble. Y este líder entonces va a primero aparecer, luego va a quitar la paz y luego va a empezar lo que es la escasez. La escasez y el hambre serán las consecuencias principales de un mundo en conflicto, en guerra. Sin duda que los más perjudicados
por supuesto, serán los que más van a sufrir. El escritor aquí, Juan, menciona el vino y el aceite, pero no dañes el vino y el aceite. Estos dos elementos son símbolo de la gente rica que no tiene necesidad. Estos bienes no serán tocados. Sin duda que los pobres y aquellos que no tienen grandes capitales económicos sufrirán de manera exponencial la necesidad. Y esto, señores, ocurrirá en la gran tribulación. Esto, por supuesto, en su momento va a dar lugar para que el anticristo aparezca con un nuevo plan. ¿Y cuál plan, dice usted? Por supuesto, lo que aparece descrito en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 17, donde él va a imponer un mecanismo de codificación, que en su momento vamos a estar dando detalles sobre eso, para que nadie pueda comprar ni vender, sino solo aquellos que tengan la marca, dice, o el número de su nombre. Increíble, pero cierto. Ahora, la iglesia de Cristo, por supuesto, está esperando el arrebatamiento de la iglesia. Valga la redundancia, el arrebatamiento. Nosotros, la iglesia de Cristo, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia para no ser parte de estos eventos. Y teniendo ya entonces los elementos sobre la mesa, sobre la aparición del anticristo, el anticristo va a quitar la paz. Segundo sello. Tercer sello, iniciará la escasez y el hambre. Y a causa de la escasez y el hambre, vendrá entonces el cuarto sello. Apocalipsis 6, 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de los 4 seres vivientes que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Aquí es muy importante que podamos tener atención en esto. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Es decir, va a matar con guerra este caballo. Va a matar con hambre y con mortandad. Y aún más con las fieras de la tierra. Mire qué terrible. A causa de la escasez, de la hambruna, de la guerra, de la espada, va a morir la cuarta parte de los moradores de la tierra. ¿Cómo podemos ver esto? Actualmente, año 2024, nuestro planeta tiene 8.000 millones de habitantes. 8.000 millones de habitantes. Supongamos que en el arrebatamiento se vayan, no sé, pongámosle, seamos generosos, supongamos que en el arrebatamiento se vayan 2.000 millones de cristianos y queden 6.000 millones de personas en la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia aquí? Que va a morir la cuarta parte. Eso significa que morirán aproximadamente 1.500, podríamos decir a 2.000 millones de personas en la gran tribulación, producto de la guerra, del hambre
y de la mortandad producida por las fieras de la tierra. Entonces es increíble lo que estamos dando. Los eventos descritos en este sello son de verdad muy preocupantes, dado a que multitudes de seres humanos, multitudes, encontrarán la muerte en este entonces, en la gran tribulación. ¿Ya? Multitudes. Pero ¿sabe usted cuál es lo más preocupante de todo esto? Es que el Hades sigue a la muerte. Es decir, todos los que morirán entonces en este tiempo irán al infierno. Esto significa que gente morirá e irá directamente al infierno. Eso es lo que estoy diciendo. La autorización para este exterminio es dada en el cielo por Dios y deja clara 4 métodos que se deben utilizar. Número 1, la espada representa la violencia y la guerra. Número 2, el hambre. La escasez de alimentos por falta de cultivos ocasionará una hambruna mundial. Número 3, la muerte a raíz de las pestilencias que han de invadir el planeta. Afloran las enfermedades, epidemias, etc. Cuarto lugar, las bestias. Estos ocupan un lugar, el lugar de los humanos muertos, y comerán sus cadáveres. A lo mejor usted puede decir, esto no lo creo, puede decir usted. A lo mejor no lo crea. Pero si usted lee Apocalipsis capítulo 19, se va a dar cuenta que el mismo Cristo, cuando venga, va a permitir y va a hacer una cena con los moradores de la tierra, con los que vengan a levantarse en contra de la aparición del Hijo del Hombre. Y reunirá a las aves de los 4 vientos de la tierra y llamará a las aves para que vengan a comer carne de reyes, de sacerdotes, etcétera, etcétera. Mire qué interesante. Entonces, damas y caballeros, la aparición del líder anticristo en el periodo de la gran tribulación va a proporcionar la aparición, o los siguientes caballos después de la aparición del primer jinete, que es el anticristo, tendrá consecuencias. Aparece el anticristo con una falsa paz, quitará la paz de la tierra. Eso producirá a través de guerras, escasez, hambre, y a causa de eso, aproximadamente a 1.500 a 2.000 millones de habitantes de la tierra perecerán e irán al infierno. Increíble. Pero tema muy interesante que debería considerarse. Tenemos 4 sellos hasta acá. 4 sellos. Vamos a ir ahora al 5.º sello. ¿Qué es y qué representa el 5.º sello? Interesante. El 5.º sello representa los salvos en la gran tribulación. Y aquí vamos a detallar muy profundamente de que en el periodo de la gran tribulación habrán salvos, pero serán aquellos que estén dispuestos a dar la vida por el testimonio de Cristo. Apocalipsis 6
9 al 11 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Sí? Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo, verdadero, no juzgarás? Y vengará nuestra sangre en los moradores de la tierra. Y mire lo que sucede, versículo 11. Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se cumpliese el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, en el periodo de la gran tribulación, mucha gente que no estaba preparada para el arrebatamiento de la iglesia tendrán que padecer por no negar el testimonio de Cristo, sabiendo de que no se prepararon para el arrebatamiento y que lo único que les espera ahora es que estén dispuestos a dar su vida por la causa del testimonio. Y esto ocurrirá, por supuesto, y será consecuencia, ocurrirá después de que el anticristo intente marcarlos, por supuesto, porque la marca va a incluir no solamente la identificación, toda la información, pero también la marca incluirá el nombre del anticristo. Interesante eso. ¿Qué ocurrirá? ¿Habrá salvos entonces en la gran tribulación? Apocalipsis 7, 9 al 17. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Después de esto miré, he aquí un caballo, he aquí una gran multitud, he aquí miré y una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lenguas, pueblos, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a la gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos, de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y las acciones de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Aquí está la clave. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Han salido de la gran tribulación. Claro, porque delante en el cielo están significa que sus cuerpos quedaron en la tierra, pero sus almas estaban arriba. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso dice: están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, ellos también serán alcanzados por la salvación a causa del martirio, por supuesto. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono les pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Significa entonces que el quinto sello representaría a hombres y mujeres que en el periodo de la gran tribulación
lamentablemente tendrán que dar su vida por causa del testimonio. Hay algunos aspectos muy relevantes acá que es importante mencionar para hacer más énfasis en esto, en Apocalipsis 6, 10, 11. ¿Qué es lo que dice allí? Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengará nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un tiempo, un poco de tiempo, hasta que se cumpliese el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Al justo clamor de estas almas, Dios les promete 3 cosas. Escuche esto. Primero, se le darán vestiduras blancas como símbolo de aprobación, de justicia y de paz. Número 2, se les anuncia que deben esperar un corto periodo de tiempo, lo que indica que mientras tanto van a reposar en paz en este lugar antes de pasar al salón del templo donde se encuentra la iglesia arrebatada. Tercero, se les dice que estén atentos a que complete el número de lo que, al igual que ellos, van a ser martirizados. Escuche esto. Definitivamente, estas almas se convierten en la gran tribulación. Sus almas van a la presencia de Dios, ¿cierto? Pero sus cuerpos quedan aquí. Por eso no se les puede dar coronas y sentarse en tronos, como ya lo había hecho la iglesia para este tiempo. Increíble. El quinto sello, entonces, va a representar a las mártires de la gran tribulación. Sexto sello. ¿De qué trata? Apocalipsis 6, 12 al 17. ¿Qué es lo que dice allí? Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fue removida de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá ponerse en pie? Mis amados hermanos en el Señor, este juicio, el sexto sello, será un juicio tan grande sobre los moradores de la tierra. Será un gran terremoto. Hasta ahora se tiene registros como uno, si no el terremoto más grande que ha existido, el de 1960 en Valdivia. 9.5.6 aproximadamente. Pero este terremoto, bueno, dentro del periodo de la gran tribulación, habrán más de un terremoto. Pero este será tan terrible y la consecuencia que traerá será sin precedentes. Porque estamos hablando, escuche bien, de un terremoto de proporciones mundiales,
No es un terremoto regional en Sudamérica, no es un terremoto en el sur de un país o en un lugar determinado de un país. Será un gran terremoto de proporciones mundiales. Científicos de la NASA reconocen que las profecías anunciadas aquí en la Biblia, o estos pasajes de Apocalipsis, son 100% viables, o sea, pueden ocurrir. Y afirman de la proximidad de un gigantesco terremoto de grandes proporciones. Dicen que esto puede ser real y que esto podría ocurrir en cualquier momento. Cuando esto ocurra, habrá un desmoronamiento de la sociedad, engañada en su falsa ilusión, alentados, por supuesto, por la trágica idea de levantar y de empoderar al gran hombre, creyendo de que el gran líder mundial para aquellos entonces les proporcionará estabilidad. Joel capítulo 2 versículos 10 al 11. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos y el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es Jehová y terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Mire qué increíble. Mis amados, las Sagradas Escrituras dan pruebas fehacientes de que este terremoto será un terremoto sin precedentes y será el sexto sello que sacudirá la tierra. Las Sagradas Escrituras van a sostener un poco más sobre esto. Isaías 24, 19 al 23, ¿qué es lo que dice? Será quebrantada toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, y de gran manera será conmovida. Y eso que todavía no han pasado las 7 trompetas ni las 7 copas. Temblará la tierra como un ebrio, dice, y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorificado. Los que hemos vivido terremotos nos hemos dado cuenta que es un hecho muy terrible. Ahora, imagínese un hecho con estas características, pero a nivel mundial. Isaías 13, 9 al 14. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y de ardor de ira para convertir a la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Tinieblas cubrirán la tierra. Y castigaré al mundo por su maldad y los impíos su iniquidad, y haré cesar que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré al altivo de los fuertes,
y a los fuertes, y haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro del Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. ¿Se da cuenta? El día de la ira, es decir, en el periodo de la gran tribulación. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará a su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Qué increíble es lo que estamos presenciando. Pero para eso entonces la iglesia fiel, verdadera, los cristianos verdaderos no estaremos en la tierra. El sexto sello será un gran terremoto sin precedentes. Que podría ser también armonizado con lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31. Donde dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso será presagio a la inminente venida del gran Todopoderoso a establecer su reino milenial y a poner las cosas en un orden. Mis amados hermanos, y viene el séptimo sello sobre la tierra. Y el séptimo sello va a representar la antesala a los siguientes juicios, que serán las 7 trompetas. Apocalipsis 8, 1 al 5. Cuando abrió el séptimo sello, hizo silencio en el cielo, como por media hora habrá silencio. Esto significa que algo va a ocurrir. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y se les dieron las 7 trompetas. Oí a otro ángel que vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incensario para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Se imagina, habrá una gran proclamación al que está sentado en el trono. Y de la mano del ángel subía a la presencia de Dios el humo del incensario con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo grandes estruendos, voces, relámpagos y un gran terremoto. ¿Qué significa esto? Esto significa que el séptimo sello va a firmar la orden del Eterno para que tenga parte las 7 trompetas y que se comiencen a derramar el segundo grupo de juicios sobre los moradores de la tierra, que será sin precedentes, como jamás los moradores de la tierra se lo pudieron haber imaginado. Amados hermanos en el Señor, estos juicios vendrán y ocurrirán en el periodo de la gran tribulación, el arrebatamiento de la iglesia.